El Palacio Valdés se levantaba en plena Castellana como un recordatorio de que la riqueza no siempre traía felicidad. Desde hacía 9 años, Lucía vivía allí, rodeada de médicos, terapias experimentales y máquinas que costaban más que un bloque entero de pisos. Pero ninguna de ellas había logrado hacer que moviera un solo músculo voluntario de sus piernas. Claudia Valdés había gastado 25 millones en tratamientos alrededor del mundo. 12 neurólogos, 5 cirujanos y hasta 2 premios Nobel habían pasado por la vida de su hija. Todos coincidían en lo mismo: jamás caminaría. La resignación se había convertido en un muro, y la niña, pese a su inteligencia y belleza, vivía en silencio, atrapada en una silla de titanio diseñada por ingenieros aeroespaciales. Hugo Serrano entró aquella mañana por primera vez al palacio. Tenía 44 años. Llevaba el uniforme gris de la empresa de limpieza y la espalda rota por años de fregar suelos que nunca le pertenecerían. Era viudo desde hacía 3 años. Su esposa, Rosa, había muerto de cáncer dejando una niña de 6 años, Sofía, que desde entonces crecía entre abuelos y ausencias. Ese día, la guardería estaba cerrada y sus padres enfermos, así que Hugo cometió la imprudencia de llevarla al trabajo. La escondió en el cuarto de las escobas, con un cuento en las manos y la promesa de portarse bien. Pero Sofía duró menos de 10 minutos quieta. El eco de risas apagadas la condujo hasta el gran salón, donde encontró a Lucía en su imponente silla de ruedas, cubierta por una manta de cachemira. Las dos niñas se miraron como si vinieran de planetas distintos. ¿Tu silla vuela?, preguntó Sofía con una naturalidad desarmante, señalando los botones y las luces que adornaban el costado. Lucía parpadeó sorprendida. Nadie le había hablado así en años. Abrió la boca y, casi sin darse cuenta, soltó una carcajada breve, rota pero auténtica. Claudia, su madre, no la había escuchado reír de esa manera desde que tenía 5 años. No, no, vuela, murmuró Lucía, y el sonido de su voz fue como un terremoto en el silencio del palacio. Hacía 2 años que no decía nada por voluntad propia. Sofía, sin inmutarse, se lanzó al suelo de mármol y empezó a hacer volteretas torpes sobre la alfombra persa. Pues es una pena, porque yo puedo hacer el pino. Lucía rió otra vez, más fuerte esta vez, y en un movimiento imposible levantó la mano apenas unos centímetros para intentar tocar a la nueva amiga. Los ojos de Claudia, que acababa de entrar, se abrieron desmesuradamente. Su hija había movido el brazo por primera vez en su vida. ¡Hugo!, gritó Claudia, con una mezcla de rabia y miedo. El limpiador apareció de inmediato, con el rostro pálido. ¿Qué hace tu hija aquí? Fuera, los dos. Perdón, señora Valdés, no quería, balbuceó él, tratando de llevarse a Sofía. Pero en ese instante ocurrió lo imposible. El pie derecho de Lucía se desplazó 2 centímetros hacia adelante, con un esfuerzo evidente, pero voluntario. La niña miró fijamente a Sofía y dijo una palabra clara: «Quédate». El silencio fue absoluto. Claudia se quedó petrificada, con lágrimas en los ojos por primera vez en años. Hugo, incrédulo, sintió que estaba presenciando un milagro. Sofía solo sonrió y tomó la mano de Lucía como si fuera lo más natural del mundo. Claudia no pegó un ojo en toda la noche. Tenía ante sí los informes médicos más caros del mundo. Cada página repetía la misma sentencia: parálisis irreversible. Y sin embargo, había visto a su hija mover el pie. Había escuchado su voz después de años de silencio. Esa risa todavía resonaba en las paredes de la mansión. A las 6 de la mañana bajó a las cocinas. Allí estaba Hugo, puliendo la plata con sus manos agrietadas. Levantó la mirada sorprendido al verla con el maquillaje corrido y el pelo desordenado, muy lejos de la mujer impecable que siempre mostraba al mundo. «Lo que pasó ayer», dijo ella con voz ronca. «¿Cómo lo explicas?».
Hugo bajó la vista hacia el cubo de agua. No lo sé, señora Valdés. Solo sé que Sofía la trató como a una niña normal. Tal vez eso era lo que necesitaba. Claudia lo observó en silencio. Estaba acostumbrada a médicos con diplomas en Harvard, a especialistas que hablaban de millones de conexiones neuronales. Pero aquel hombre sencillo había dicho algo que ninguno se atrevió a plantear. Quizá lo único que su hija necesitaba era una amiga. Ese mismo día, Claudia tomó una decisión que escandalizó al personal. Permitió que Sofía volviera 1 hora al día, bajo supervisión. Hugo protestó, temiendo perder su trabajo, pero Claudia fue firme. Si hay una posibilidad, aunque sea mínima, no pienso desperdiciarla. La primera tarde, Sofía apareció con 2 muñecas de plástico rescatadas del mercadillo. Una tenía un brazo roto y la otra el pelo cortado a tijeretazos. «Esta es mi favorita», dijo, poniéndola sobre la mesa de cristal. «Porque aunque le falte un brazo, sigue siendo la reina del mundo». Lucía la miró fascinada. Nadie le había hablado jamás de esa manera. Con un esfuerzo titánico, levantó su mano y tomó la muñeca. Claudia, escondida tras una columna, se tapó la boca para ahogar el sollozo. Era la primera acción voluntaria compleja en 9 años. Los días se convirtieron en semanas. Sofía llegaba después de la escuela y jugaba sin preocuparse por alfombras persas de 100.000 euros ni jarrones dinásticos. Inventaba historias donde las princesas salvaban reinos desde una silla de ruedas. Y Lucía se iba uniendo poco a poco. Primero movió los dedos, luego los brazos. Después, logró sostenerse erguida sin apoyo durante unos segundos. Los médicos llegaron de nuevo, convocados por Claudia. Uno de ellos, un japonés famoso por sus investigaciones, revisó las grabaciones y no pudo dar una explicación. La niña está creando nuevas conexiones cerebrales. Es un fenómeno que la ciencia aún no comprende, admitió. Una noche, Claudia se acercó a Hugo mientras él fregaba el suelo del salón. «Quiero pagarle más por permitir que su hija venga», dijo, sacando un sobre con billetes. Él lo rechazó con calma. «No, señora. Sofía no viene por dinero. ¿Viene porque le importa?» Lucía. «Y el cariño no se compra». Claudia se quedó muda. Acostumbrada a un mundo donde todo tenía precio, no supo qué responder. Las niñas, entretanto, se hicieron inseparables. Sofía la animaba con retos. Levantar un lápiz, empujar una pelota, dar un pequeño paso con ayuda del andador. Y cada logro era celebrado como un triunfo olímpico. Hasta que llegó el jueves del gran intento. Lucía, con las manos en los apoyabrazos de su silla, miró a Sofía de frente. «Hoy quiero ponerme de pie», dijo con voz temblorosa. Claudia sintió que el corazón se le detenía. Hugo estaba a un lado, Sofía al otro. Con un esfuerzo sobrehumano, la niña comenzó a incorporarse. Su rostro se contrajo, las piernas temblaron, pero logró levantarse unos segundos. 3, quizás 4. Luego cayó, y Hugo la atrapó antes de que se golpeara. «¡Lo hiciste!», gritó Sofía, saltando de alegría. Claudia, sin poder contenerse, abrazó a su hija llorando como nunca antes. Y en medio de ese abrazo, por primera vez en mucho tiempo, se permitió mirar a Hugo de otra manera. No como a un empleado, sino como a un hombre que había traído la esperanza de vuelta a su vida. El milagro del jueves no quedó en un instante aislado. Con cada día que pasaba, Lucía lograba algo nuevo. Mantener el equilibrio, mover ambas piernas a la vez, dar 2 pasos apoyada en Sofía. La noticia se filtró inevitablemente. Un vídeo grabado en secreto por una de las enfermeras apareció en las redes. La hija de Claudia Valdés, paralítica desde el nacimiento, daba pasos con ayuda. En pocas horas, el apellido Valdés estaba en todos los titulares. Claudia estalló en furia, pero Hugo fue quien la calmó. «Deja que hablen. No importa lo que digan.
lo único real es lo que está pasando aquí dentro. Sin embargo, no todos lo vieron con buenos ojos. El padre de Claudia, don Ernesto, patriarca del imperio hotelero, apareció en la mansión con su bastón de plata. Miró con desprecio a Hugo y a Sofía. Ese hombre y su hija no tienen nada que hacer aquí. Si continúas con esta farsa, perderás la confianza de los accionistas. Claudia, por primera vez en su vida, no bajó la cabeza. Prefiero perder millones antes que volver a ver a mi hija encerrada en una silla sin esperanza. Ernesto se fue jurando que la desheredaría. Pero sus amenazas ya no tenían peso. Claudia había encontrado algo más valioso que el dinero: la posibilidad de ver a su hija libre. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa. Los medios campaban fuera del palacio, algunos acusaban de montaje, otros hablaban de un milagro. Hugo intentó marcharse más de una vez, temiendo ser una carga para la familia Valdés. Pero cada vez, Lucía lo detenía con un gesto imposible de ignorar. Una tarde, cuando él hizo las maletas en secreto, Lucía se levantó sola de la silla y cruzó el pasillo tambaleándose hasta abrazarlo. «Si te vas, dejo de caminar», dijo con una seriedad que partió el alma. Claudia apareció tras ella, con lágrimas en los ojos. «No quiero que te vayas. Ni ella ni yo podemos hacerlo sin ti». Ese fue el inicio de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Las cenas se volvieron más cálidas, con risas compartidas. Sofía y Lucía inventando juegos mientras Claudia y Hugo se descubrían como dos adultos que habían cargado demasiado dolor. El gran momento llegó en primavera. Claudia convocó a los medios en el hospital donde durante años había gastado fortunas. Ante más de 200 cámaras, apareció junto a Lucía y Sofía. Tomó el micrófono y habló con voz firme. «Mi hija no si a tía no si no pudo mover sus piernas por millones de euros, ni por máquinas futuristas. Lo hizo porque encontró a alguien que la trató como a una niña normal. Lo hizo porque creyó que tenía a quien caminar». Lucía, apoyada en Sofía, dio 10 pasos frente a todos. El auditorio entero se puso en pie. Y en ese instante, Claudia tomó la mano de Hugo delante de las cámaras. «Ellos son mi familia ahora», declaró. La prensa estalló en preguntas, pero nadie escuchaba nada. La imagen de Lucía caminando junto a Sofía y abrazando a Hugo y a Claudia se volvió portada mundial. Poco después, Ernesto apareció en la mansión una vez más, no para imponer condiciones, sino para pedir perdón. Con la voz quebrada, admitió que había pasado toda su vida midiendo el valor en cifras y ahora comprendía que su verdadera herencia era la fortaleza de su nieta. Le entregó a Claudia un documento que transfería la mayoría de las acciones a nombre de Lucía. La vida en el Palacio Valdés cambió para siempre. Hugo y Sofía se mudaron a vivir al ala este, no como empleados, sino como parte de la familia. Los pasillos que antes eran fríos resonaban ahora con risas y carreras torpes de Lucía, que cada semana aumentaba sus pasos. Claudia y Hugo, tras meses de compartir silencios y confesiones, terminaron aceptando lo inevitable. Estaban enamorados. La boda no fue un evento de sociedad con 500 invitados, sino una ceremonia íntima en el jardín trasero. Lucía, con un vestido blanco sencillo, caminó como dama de honor llevando los anillos. Sofía fue quien leyó un poema inventado sobre familias que se encuentran en los lugares más inesperados. El día que Lucía cumplió 10 años, logró correr por primera vez, tambaleante y riendo, mientras Sofía la perseguía con un pastel en la mano. Claudia y Hugo los observaban desde la terraza, tomados de la mano. «Nunca pensé que lo diría», susurró Claudia. «Pero este palacio ya no es una cárcel, es un hogar». Hugo la besó suavemente. «Y lo será siempre, mientras caminemos juntos». Y así, la niña que nunca debía moverse volvió a andar. No gracias a la medicina más cara, sino al amor más sencillo.
El verdadero milagro no fueron los pasos, sino la familia que nació de ellos.